Maurice Wong. Los Reyes Malditos. Volumen 4. La Ley de los Varones. Parte 4 de 5. Producción, traducciones alejandroconcha.com. Capítulo 2. Dejemos hacer a Dios. Desde hacía 24 horas, la condesa Maud no podía calmar su cólera. Ante Beatriz de Hirson, que le ayudaba a vestirse para asistir al bautismo del rey, dio suelta a su rabia y su despecho. Cabía pensar que, tal como se encontraba, Clemencia no daría a luz. Otras más fuertes abortan. Pues no. Ha resistido los 9 meses. Podía haber alumbrado un hijo muerto. Pues nada. Su retoño vive. Al menos podía haber sido una niña. Tampoco. Ha tenido que ser niño. ¿Valía la pena, mi pobre Beatriz, correr tan serios peligros, que todavía no han acabado, para que el destino nos juegue esta mala pasada? Porque Maud estaba ahora profundamente convencida de que había asesinado al turbulento solo para dar a su yerno la corona de Francia. Casi lamentaba no haber matado a la mujer al mismo tiempo que al marido, y su odio se volvía contra el recién nacido, a quien todavía no había visto, contra el bebé del que dentro de un momento sería madrina y cuya existencia, apenas empezada, frenaba sus ambiciones. Aquella mujer, poderosa entre las poderosas, riquísima, despótica, tenía verdadera naturaleza de criminal. El asesinato era su medio predilecto para torcer el destino en su provecho. Le gustaba acariciar el proyecto y regalarse con el recuerdo, de él extraía la emoción de la angustia, la delectación de la astucia, y la alegría de los triunfos secretos. Si el asesinato no daba todo el resultado apetecido, comenzaba por acusar al destino de injusto, se compadecía a sí misma, y tranquilamente se ponía a buscar la nueva cabeza que obstaculizaba sus deseos y a la que ella pudiera abatir. Beatriz de Hirson, anticipándose a los pensamientos de la condesa, dijo suavemente, bajando sus largas pestañas: conservo, señora, un poco de aquella buena harina que la pasada primavera nos sirvió también para las almendras garrapiñadas del rey. Has hecho bien, respondió Maud, vale más estar provista siempre. Tenemos tantos enemigos. Beatriz, a pesar de su buena estatura, tuvo que levantar los brazos para sujetarle el sombrero y ponerle la capa sobre los hombros. Vais a tener al niño en brazos, señora. Tal vez no dispongáis de mejor ocasión, continuó. Ya sabéis que solo es un poco de polvo que apenas se ve en el dedo. Hablaba con voz suave, tentadora, y como si se tratara de una golosina. Ah, no, exclamó Maud. Durante el bautizo no. Nos traería mala suerte. ¿Creéis? Es un alma sin pecado que devolvéis al cielo. Además, Dios sabe cómo se lo tomaría mi yerno. No he olvidado la cara que puso cuando le abrí los ojos respecto al fin de su hermano, ni la frialdad con que me trata desde entonces. Hay demasiada gente que me acusa en voz baja. Ya es bastante un rey por año, aguantaremos un poco al que acaba de nacer. Una pequeña cabalgata, casi clandestina, partió hacia Vincennes para bautizar a Juan I, los varones, que habían preparado sus atuendos, esperando ser convocados a una gran ceremonia, hicieron un gasto inútil. La enfermedad de la reina, el hecho de que el nacimiento hubiera acaecido fuera de París, la tristeza del invierno, la poca alegría, en fin, que sentía el regente por tener un sobrino, todo ello se concertaba para que el bautizo se hiciera rápidamente como un acto de simple formalidad. Felipe llegó a Vincennes acompañado de su esposa Juana, de Maud, de Gautier, de Chatillon y de algunos escuderos. Se había olvidado de avisar al resto de la familia. Por otra parte, Valois estaba recorriendo sus feudos para recolectar fondos, Hebreo seguía en Amiens con el fin de liquidar el asunto del Artois, y en cuanto a Carlos de la Marche, Felipe había tenido la víspera un vivo altercado con él. La Marche, para festejar el nacimiento del rey, pidió a su hermano la dignidad de par y un aumento de sus rentas. Hermano mío, que no soy más que el regente, le contestó Felipe. Solo el rey podrá concederos la dignidad de par, a su mayoría de edad. Las primeras palabras de Bouville, al recibir al regente en el patio exterior de la mansión, fueron para preguntar: ¿lleva alguno armas, monseñor? ¿Llevan daga, estilete o puñal? No se sabía si este recelo lo provocaba la gente de la escolta o los mismos padrinos. Bouville respondió: el regente, no acostumbro a hacerme acompañar por escuderos desarmados. El curador, tímido y obstinado a la vez, rogó a los escuderos que se quedaran en el primer patio. Tan prudente celo comenzó a molestar al regente. Aprecio, Bouville dijo, el cuidado que pusisteis en la custodia del vientre de la reina, pero ya no sois curador, ahora nos pertenece al condestable y a mí velar por el rey. Os transmitimos la tarea, pero no abuséis de ello.
Monseñor. Monseñor, balbució Bubil. No era mi deseo ofenderos, pero se dicen tantas cosas en el reino. En fin, solo quiero que veáis la fidelidad con que me ciño a mi tarea, y que la cumplo con toda honradez. Era poco hábil en el disimulo. No podía dejar de mirar a Maota hurtadillas, apartando enseguida la vista. Decididamente, todos sospechan y desconfían de mí, pensó la condesa. Juana de Poitiers fingió no darse cuenta de ello. Gautier de Chatillon, que nada sabía, calmó la tensión diciendo, vamos, Bubil, que nos vamos a helar, entremos. No fueron a la cabecera de la reina. Las noticias que dio la señora de Bubil eran muy alarmantes, la fiebre continuaba devorando a la enferma, que se quejaba de atroz dolor de cabeza y tenía náuseas a cada instante. Su vientre se hincha de nuevo como si no hubiera dado a luz, explicó la señora de Bubil. No puede conciliar el sueño, suplica que cesen las campanas que le suenan en los oídos, y continuamente nos habla, como si se dirigiera no a nosotros, sino a su abuela, la señora de Hungría o al rey Luis. Da pena ver cómo pierde la razón, y no poder hacerla callar. 20 años de oficiar como chambelán junto a Felipe el Hermoso habían dado al conde de Bubil gran experiencia en las ceremonias reales. ¿Cuántos bautizos no había preparado? Fueron distribuidos los objetos rituales a los asistentes. Bubil y 2 gentiles hombres de la guardia se sujetaron al cuello largas servilletas blancas, cuyas extremidades se extendían ante ellos tapando, el primero un recipiente lleno de agua bendita, el segundo, otro vacío, y el tercero una copa que contenía sal. La comadrona que había asistido al alumbramiento cogió el capillo con el que se cubriría la cabeza del niño después de la unción. Luego avanzó la nodriza llevando al rey en sus brazos. «Oh, qué hermosa joven», pensó el condestable. La señora de Bubil había encontrado para María un vestido de terciopelo rosado con adornos de piel en el cuello y los puños, y había hecho repetir muchas veces a la joven las maniobras que debía hacer. El bebé iba envuelto en una capa 2 veces más larga que él, y encima llevaba un velo de seda color violáceo que llegaba hasta el suelo, como una cola. Se dirigieron a la capilla del castillo. Abrían la marcha escuderos con cirios encendidos. El senescal de Joinville iba el último, sostenido, y a pesar de ello vacilante. Sin embargo, se mostraba menos torpe que de costumbre debido a la alegría que tenía porque el recién nacido se llamaba Juan, como él. La capilla estaba llena de tapices, y la pila bautismal, adornada con terciopelo morado. A un lado se veía una mesa cubierta con una piel, y encima de ella un mantel fino y cojines de seda. Los braseros que había no bastaban para caldear el húmedo ambiente. María puso al niño sobre la mesa para desnudarlo. Prestaba gran atención a su trabajo para evitar errores, el corazón le latía con fuerza y estaba tan emocionada, que apenas distinguía las caras que había a su alrededor. ¿Cómo hubiera podido imaginar, hija repudiada por su familia, que desempeñaría un papel tan importante en el bautizo de un rey, entre el regente de Francia y la condesa de Artois? Emocionada por aquel cambio de fortuna, se sentía agradecida a la señora de Bubil, a quien ya había pedido perdón por su rebeldía de la víspera. Mientras quitaba los pañales, oyó como el condestable preguntaba su nombre y procedencia, se sintió enrojecer. El capellán de la reina sopló 4 veces en el cuerpo del recién nacido, como si fueran los 4 extremos de la cruz, para expulsar de él al demonio por la virtud del Espíritu Santo, luego escupió en su índice, y untó con saliva las ventanas de la nariz y las orejas del niño, para significar que no debía escuchar la voz del diablo, ni respirar las tentaciones del mundo y de la carne. Felipe y Maud levantaron al pequeño rey, uno por las piernas y el otro por los hombros. El regente, con sus ojos miopes, observaba con insistencia el minúsculo sexo del niño, aquel rosado gusanillo que hacía fracasar su sabia combinación sucesoria, aquel irrisorio símbolo de la ley de los varones, ínfimo pero infranqueable obstáculo entre él y la corona. De todas maneras pensaba para consolarse, seré regente durante 15 años, y en 15 años pueden ocurrir muchas cosas. Estaré vivo dentro de 15 años. Vivirá el niño hasta entonces. Pero la regencia no es la realeza. El niño seguía en completa calma, e incluso somnoliento durante los ritos preliminares. Solo dejó oír su voz cuando lo sumergieron por entero en el agua fría, entonces gritó con toda su fuerza, casi hasta ahogarse. Por 3 veces, mientras los padrinos y madrinas, Gautier, Juana de Poitiers, los Bubil y el senescal, extendían las manos por encima del pequeño cuerpo desnudo, fue sumergido primero con la cabeza en dirección a oriente, luego al norte, después al sur, para representar el dibujo de la cruz. Nota del autor. 20. Se acostumbraba entonces, en las familias reales y principescas,
Dar a los hijos varios padrinos y madrinas, a veces hasta 8. Así, Carlos de Valois y Gottschalk de Chatillon fueron padrinos de Carlos de la Marche, hijo tercero de Felipe el Hermoso. Maud fue madrina de este príncipe, como lo era de otros muchos hijos de su familia. Su designación para que llevara a la pila bautismal al hijo póstumo de Luis X no podía, pues, sorprender a nadie, por lo contrario, el no designarla hubiera parecido indicar que estaba en desgracia. Hasta aquí la nota. Juan I se calmó en cuanto lo sacaron del glacial baño, 21, y aceptó apaciblemente el santo crisma con el que le ungieron la frente. Lo pusieron sobre los cojines, donde María de Cressé empezó a secarlo, mientras los asistentes se acercaban lo más posible a los braseros. Nota del autor. 21. En aquella época, el bautismo se celebraba siempre el día siguiente al nacimiento. La ablución por inmersión completa en agua fría se practicó hasta comienzos del siglo XI. Un sínodo celebrado en Rávena en 1313 decidió, por primera vez, que el bautismo podía administrarse igualmente por aspersión, si había penuria de agua bendita o si se temía que la inmersión completa pudiera perjudicar la salud del niño. Sin embargo, la práctica de la inmersión no desapareció hasta el siglo XV. Hasta aquí la nota. De repente, la voz de María de Cressé llenó toda la capilla. Tiene convulsiones. Mucho se ha revuelto el demonio antes de salir de su cuerpo, dijo el capellán. No es nada frecuente, explicó la comadrona, que a los niños se le presenten las convulsiones tan pronto. Es porque se le han aplicado los hierros, a veces ocurre esto. Además le ha faltado durante varias horas la leche de la nodriza. María de Cressé se sintió culpable. Si en lugar de disputar con la señora de Bouville, hubiera acudido enseguida, pensó. Nadie, evidentemente, lo atribuyó a la inmersión en agua fría, ni a ninguna de las taras hereditarias, demencia, cojera y epilepsia que reaparecían bastante regularmente en la familia. ¿Creéis que sufrirá más ataques?, preguntó Maud. Me temo que sí, señora, respondió la comadrona. Nunca se sabe cuándo llega este mal, ni cómo acaba. Pobre pequeño, dijo Maud en voz alta. Llevaron al rey al castillo, y la reunión se disolvió sin alegría. Felipe de Poitiers no abrió los labios durante el trayecto de vuelta. En cuanto llegó a palacio, dejó que lo siguiera su suegra y se encerrase con él. Ha faltado poco hace un momento para convertiros en rey, hijo mío, dijo Maud. Felipe no respondió. La verdad es que, después de lo que hemos visto, nadie se extrañaría de que el niño muriera uno de estos días, prosiguió. El regente continuaba en silencio. Aunque desapareciera, os veríais obligado a esperar la mayoría de edad de Juana de Navarra. Ah, no, madre mía. Eso no, respondió vivamente Felipe. En lo sucesivo no estamos ligados con el reglamento de Julio. La sucesión de Luis se ha cerrado, y la que se abriría sería la del pequeño Juan. Entre mi hermano y yo habría habido un rey, y yo sería el heredero de mi sobrino. Maud lo miró con admiración, lo ha estado rumiando durante el bautizo. Vuestro sueño siempre ha sido llegar a rey, confesadlo, Felipe. Ya de niño cortabais ramas para haceros cetros con ellas. Felipe levantó la cabeza y sonrió. Se produjo un silencio y luego, el conde de Poitiers dijo gravemente, ¿sabéis, madre mía, que la dama de Ferrieres ha desaparecido de Arras, así como los hombres que envié para raptarla y evitar que hablara? Parece que está custodiada secretamente en un castillo de Artois, y dicen que vuestros varones alardean de ello. Maud buscó en su mente el alcance de aquella información. ¿Quería solamente prevenirla contra los peligros que corría? Quería demostrarle que se ocupaba de ella. ¿Era una manera de confirmar la prohibición que le había hecho de recurrir al veneno? O bien, por el contrario, al hacer alusión a la proveedora, le daba a entender que tenía las manos libres. Un nuevo ataque podría llevárselo, insistió Maud. Dejemos hacer a Dios, madre mía, dejemos hacer a Dios, dijo Felipe, dando fin a la conversación. Dejar hacer a Dios, o dejarme hacer a mí, pensó la condesa de Artois. Lleva su prudencia hasta evitar ensuciarse el alma, pero me ha comprendido bien. El que me va a causar más molestias es ese gordo y bobo de Bouville. Desde aquel instante su imaginación comenzó a trabajar. Maud tenía un crimen en perspectiva, y que la futura víctima fuera un recién nacido la excitaba lo mismo que si se tratara del adversario más feroz. Emprendió una cuidadosa y pérfida campaña. El rey no ha nacido con mucha vida, decía a todos, y describía con lágrimas en los ojos la penosa escena del bautizo. Todos creímos que se nos moría, y faltó bien poco para que fuera verdad. Preguntad al condestable, que también estaba allí, nunca he visto a Messire Gottschalk, que es tan valiente, empalidecer de aquella manera.
Todos podrán ver la debilidad del pequeño rey cuando sea presentado a los varones, como ha de hacerse. A saber si ha muerto ya, y nos lo ocultan. Porque esta presentación tarda demasiado, y no nos han dado ninguna razón. Messire de Bouville parece oponerse, porque la desgraciada reina, Dios la proteja, empeoraría. Pero, en fin, la reina no es el rey. Los familiares de Maud cuidaron de propagar el rumor. Los varones comenzaron a alarmarse. En efecto, ¿por qué se difería tanto la solemne presentación? El precipitado bautizo, las pretendidas dilaciones de Bouville, el impenetrable silencio de Vincennes, todo ello tenía carácter de misterio. Circulaban rumores contradictorios. Se decía que el rey estaba enfermo, y no querían mostrarlo, que el conde de Valois lo había sacado secretamente para ponerlo en lugar seguro. La enfermedad de la reina. Fingida. Ella y su hijo viajaban ya para Nápoles. Si ha muerto, que lo digan, murmuraban algunos. El regente lo ha hecho desaparecer, aseguraban otros. ¿Quién dice eso? El regente no es de esta clase. Lo que pasa es que desconfía de Valois. No es el regente, es Maud. Está preparando alguna maquinación, si no la tiene ya en marcha. Va pregonando con demasiada insistencia que el rey no puede vivir. Mientras por la corte corrían estos rumores, enervando a sus miembros con odiosas conjeturas y sospechas de infamías en las que cada uno se sentía salpicado, el regente permanecía impenetrable. Estaba entregado a la administración del reino, y si iban a hablarle de su sobrino respondía, Flandes, Artois o cobranza de impuestos. La mañana del 19 de noviembre, habiendo aumentado la irritación, numerosos varones y maestros del Parlamento fueron en delegación a entrevistarse con Felipe, y le pidieron con energía, casi le intimaron, a que consintiese en la presentación del rey. Los que esperaban una respuesta negativa, o dilatoria, tenían ya un malévolo brillo en los ojos. Deseo, monseñores, deseo tanto como vosotros esa presentación, dijo el regente. A mí mismo me hacen oposición, es el conde de Bouville quien se niega a ello. Luego, volviéndose hacia Carlos de Valois, llegado la antevíspera de su condado del Maine con sus finanzas rehechas, le preguntó, ¿sois vos, tío mío, quien por interés de vuestra sobrina Clemencia, impedís a Bouville que nos muestre al rey? El ex emperador de Constantinopla, que no comprendía a qué se debía aquella brusca ofensa, se puso colorado y exclamó, por Dios, sobrino mío, ¿qué cosas decís? Nada le he impedido, ni tengo intención de hacerlo. No he visto a Bouville, ni he recibido ningún mensaje de él desde hace varias semanas, y precisamente he regresado para esa presentación. Por el contrario, tengo gran interés en que se haga y en que se vuelva a obrar según las costumbres de nuestros padres, lo cual, por cierto, se hace esperar demasiado. Entonces, monseñores, dijo el regente, todos estamos de acuerdo. Goche, vos, que asististeis al bautizo de mi hermano, ¿no es la primera madrina quien ha de presentar el niño real a los varones? Cierto, es la madrina, respondió Valois, vejado de que sobre un punto del ceremonial solicitaran otra opinión que no fuera la suya. Yo estuve en todas las presentaciones, Felipe, en la vuestra, que fue breve, ya que erais el segundo, así como en la de Luis y en la de Carlos. Siempre la madrina. Entonces prosiguió el regente, voy a hacer saber a la condesa Maud que ha de cumplir inmediatamente esta formalidad, y daré orden a Bouville para que nos abra Vincennes. Partiremos a caballo al mediodía. Para Maud era la ocasión esperada. No quiso que la ayudara a vestir nadie más que Beatriz, y se puso una corona, el asesinato de un rey bien lo merecía. ¿Cuánto tiempo crees que necesitan estos polvos para hacer efecto en un niño de 5 días? No lo sé, señora, respondió la primera doncella. Para los ciervos de vuestros bosques bastó una noche, pero el rey Luis resistió cerca de 3 días. Para cubrirme, siempre me quedará el recurso, dijo Maud, de esa nodriza que vi el otro día, hermosa en verdad, pero cuya procedencia nadie sabe, ni quién la ha puesto allí. Sin duda los Bouville. Os comprendo, señora, dijo Beatriz sonriendo. Si la muerte no le parece natural, podrían acusar a esa joven y hacerla descuartizar. Mi reliquia, dijo Maud con inquietud, tocándose el pecho. Ah, sí, aquí está. Cuando salía de la habitación, Beatriz le murmuró al oído, sobre todo, señora, procurad no utilizar vuestro pañuelo. Capítulo 3. La astucia de Bouville. Prended fuego a la leña, ordenó Bouville a los criados. Encended las chimeneas, a reventar, para que se extienda el calor por los corredores. Iba de habitación en habitación, paralizando al servicio al pretender activarlo. Corría al puente levadizo a inspeccionar la guardia, mandaba echar arena en los patios,
Luego la hacía barrer porque se formaba barro, inspeccionaba las cerraduras. Toda aquella agitación solo iba destinada a engañar su propia angustia. Va a matarlo, se repetía constantemente. En un pasillo se encontró a su mujer. Y la reina preguntó. La misma mañana habían administrado a la reina Clemencia los últimos sacramentos. Aquella mujer, cuya belleza exaltaban 2 reinos, estaba desfigurada, estragada por la infección. La nariz afilada, la piel amarillenta, con placas rojas del tamaño de una pieza de 2 libras, exhalaba un olor espantoso, su orina contenía sangre, cada vez respiraba más penosamente y se quejaba de constantes dolores en la nuca y en el vientre. Deliraba. Son cuartanas, dijo la señora de Bouville. La comadrona asegura que si pasa el día puede salvarse. Maot ha ofrecido enviar al maestro Pavili, su médico personal. De ningún modo, exclamó Bouville. No dejaremos entrar aquí a nadie que sirva a Maot. La madre moribunda, el hijo amenazado, y más de 200 varones que estaban al llegar con su respectiva escolta. Bonito desorden iba a originarse enseguida, y qué buena ocasión para el crimen. El niño no puede quedar en la habitación contigua a la de la reina, continuó Bouville. No puedo apostar allí hombres armados para que lo protejan, y es muy fácil deslizarse por detrás de los tapices. Pues es hora de que pienses en ello. ¿Dónde quieres ponerlo? En la habitación del rey. Allí se puede prohibir la entrada. Se miraron, y ambos pensaron lo mismo, era la habitación en que había muerto el turbulento. Haz preparar esa habitación y aviva el fuego, insistió Bouville. Bien, amigo mío, voy a obedecerte. Pero aunque pongas 50 escuderos no podrás impedir que Maot tenga al rey en brazos para presentarlo. Estaré a su lado. Si lo ha decidido, lo matará en tus narices, mi pobre Hugo, y ni te darás cuenta. Un niño de 5 días no ofrece ninguna resistencia. Aprovechará un momento de descuido para clavarle una aguja en un punto vital de la cabeza, o le hará respirar veneno, o lo estrangulará con una cinta. Entonces, ¿qué quieres que haga?, exclamó Bouville. No puedo ir y decirle al regente, no queremos que vuestra suegra lleve al rey porque tememos que lo mate. No, es cierto. Solo nos queda rogar a Dios, dijo la señora Bouville alejándose. Bouville, desolado, entró en la habitación de la nodriza. María de Cressé daba de mamar a los 2 niños a la vez. Voraces uno y otro, se aferraban a los senos con sus pequeñas uñas y sorbían ruidosamente. Generosamente, María daba al rey el pecho izquierdo, que se creía el más rico. ¿Qué os ocurre, Messire? Parecéis muy preocupado, dijo María. Estaba ante ella, apoyado en su alta espada, con sus mechones blanquinegros que le caían por las mejillas, rellenando con su barriga a la cota de armas, como un grueso arcángel bondadoso encargado de la difícil vigilancia de un niño. «Es tan débil nuestro pequeño Sire, es tan débil», dijo tristemente. «No, Messire, se está recuperando. Ved, casi ha alcanzado al mío y todas estas medicinas que tomo me producen palpitaciones, pero parece que le hacen bien». 22. Cuando un recién nacido presentaba síntomas de enfermedad, no le hacían tomar las medicinas a él sino a su nodriza. Bouville acercó la mano, y acarició la cabecita en la que se formaba una rubia pelusa. «No es un rey como los demás, ya veis», murmuró. El viejo servidor de Felipe el Hermoso no sabía cómo expresar lo que sentía. Por lejos que se remontaba en sus recuerdos e incluso en los de su padre, la monarquía, el reino, Francia, todo lo que había sido razón de sus funciones y objeto de su preocupación se confundía con una larga y sólida cadena de reyes adultos, fuertes, que exigían respeto y dispensaban honores. Durante 20 años había acercado el sillón a un monarca ante quien temblaba la cristiandad. Nunca hubiera podido imaginar que la cadena se redujera, tan deprisa, a aquel rosado infantito de la barbilla con rastros de leche, eslabón que se hubiera podido quebrar con 2 dedos. «Es verdad que ha engordado», dijo, «sin la señal que le dejaron los hierros y que ya se va borrando, se distinguiría muy poco del vuestro». «Oh, no, Messire», dijo María. «El mío pesa más». «¿No es verdad, Juan II, que pesas más?». Enrojeció de pronto, y explicó, «Como los 2 tienen el mismo nombre, al mío lo llamo Juan II. Tal vez no debería hacerlo». Bouville, por maquinal cortesía, acarició la cabeza del segundo bebé. En su gesto, rozó los senos de María. Esta se equivocó sobre el gesto y la obstinada mirada del gentilhombre, y se puso colorada. «Cuando dejaré de sonrojarme por cualquier cosa», se decía. «Dar de mamar no es deshonesto, ni provocativo». En realidad, Bouville comparaba a los 2 bebés. En este momento entró la señora de Bouville, con la ropa para vestir al rey. Bouville la llevó a un rincón y le dijo,
creo que he encontrado la solución. Se hablaron en voz baja durante unos instantes. La señora de Bouville movía la cabeza con aire reflexivo, por 2 veces miró en dirección a María. Pídeselo tú, dijo por fin. A mí no me tiene afecto. Bouville se acercó a la joven. María, hija mía, vais a prestar un gran servicio a nuestro pequeño rey, a quien nos veo tan apegada, dijo. Nuestros varones vienen para que le sea presentado. Pero, dados los ataques que padeció durante el bautizo, tememos que el frío le sea fatal. Pensad en el efecto que produciría si empezara a retorcerse otra vez. Pronto dirían todos que tiene poca vida, como propagan sus enemigos. Nosotros, los varones, somos gente aguerrida, y queremos que el rey dé pruebas de robustez incluso en la más tierna edad. Vuestro niño, me lo decíais hace un momento, está más gordo y tiene mejor aspecto. Quisiéramos presentarlo en lugar del rey. María, un poco inquieta, miró a la señora de Bouville, quien se apresuró a decir, yo no intervengo en nada. Es idea de mi esposo. ¿No es pecado, Messire, hacer esto?, preguntó confusa María. ¿Pecado, hija mía? Proteger al rey es una virtud y no sería la primera vez que se presentara al pueblo un niño fuerte en lugar de un heredero enclenque, afirmó Bouville, mintiendo para lograr su propósito. ¿No se darán cuenta? ¿Cómo van a darse cuenta?, exclamó la señora de Bouville. Los dos son rubios, a esa edad todos los niños se parecen, y cambian de un día para otro. ¿Quién conoce de verdad al rey Messire de Joinville, que no ve nada, el regente que no ve mucho, y el condestable que es más entendido en caballos que en recién nacidos? No se extrañará la condesa de Artois de no ver la señal de los hierros. ¿Cómo va a verla bajo el bonete y la corona? Además, el día no es muy claro. Casi será necesario encender los cirios, agregó Bouville, señalando la ventana y la triste luz de noviembre. María no puso más resistencia. En el fondo, la idea de esta sustitución la halagaba, y en Bouville solo veía buenas intenciones. Sentía placer en vestir de rey a su hijo, en rodearlo de seda, en ponerle el pequeño manto azul sembrado de flores de lis doradas y el bonete en el que habían cosido una minúscula corona, prendas todas del ajuar preparado antes del nacimiento. «Qué hermoso va a estar mi Juanito», decía María. «Una corona, señor. Tendrás que volverla a tu rey, ¿sabes? Tendrás que devolvérsela». Movía a su hijo como si fuera un muñeco ante la cuna de Juan I. «Ved, sire, ved a vuestro hermano de leche, a vuestro pequeño servidor que va a ocupar vuestro lugar para que no os resfriéis», y pensaba, cuando le cuente a Guccio todo esto, cuando le diga que su hijo es hermano de leche del rey, y que ha sido presentado a los varones. Qué extraña es nuestra vida, pero yo no la cambiaría por ninguna otra. Qué bien hice de enamorarme de él, de mi Lombardo. Su alegría se vio truncada por un largo gemido llegado de la habitación contigua. Dios mío, la reina, pensó María. Me olvidaba de la reina. Entró un escudero a anunciar la llegada del regente y de los varones. La señora de Bouville tomó al hijo de María en los brazos. Lo llevo a la habitación del rey, dijo, y os lo devolveré después de la ceremonia, cuando se vaya a la corte. No os mováis de aquí hasta que yo vuelva, y si, a pesar de la guardia que vamos a poner, entra alguien, vos afirmad que el niño que tenéis es el vuestro. Capítulo 4. Messire, ved al rey. Los varones apenas cabían en la gran sala, hablaban, tosían, se revolvían y comenzaban a impacientarse por tan larga espera de pie. Los acompañantes habían invadido los corredores, para no perderse el espectáculo, en las salidas se arracimaban las cabezas. El senescal de Joinville, a quien no habían hecho levantar hasta el último minuto para ahorrarle esfuerzo, se hallaba ante la puerta de la habitación del rey, en compañía de Bouville. Vos lo anunciaréis, Messire senescal, dijo Bouville. Sois el más antiguo compañero de San Luis, y a vos corresponde el honor. Enfermo de ansiedad, con la cara sudorosa, Bouville pensaba, yo no podría anunciarlo. Mi voz me traicionaría. Vio aparecer, en un extremo del oscuro corredor, a la condesa Maud de Artois, gigantesca, agrandada más aún por su corona y su pesado manto de ceremonia. Nunca le había parecido tan alta y aterradora. Se precipitó a la habitación y dijo a su mujer, ha llegado el momento. La señora de Bouville se dirigió hacia la condesa, cuyos fuertes pasos resonaban en las losas, y le entregó el ligero fardo. El lugar estaba oscuro, Maud no miró al niño de cerca. Solamente se dio cuenta de que había aumentado de peso desde el día del bautizo. Nuestro pequeño rey progresa, dijo. Os felicito, amiga mía. Lo cuidamos mucho, señora, no queremos incurrir en los reproches de su madrina, respondió la señora de Bouville con su mejor tono. Hay que decidirse, pensó Maud, el niño está progresando demasiado.
La luz que entraba por una ventana le dejó ver la cara del antiguo chambelán. ¿Por qué sudáis tanto, Messire Hugo? Le dijo. El día no es caluroso. Son esos fuegos que he hecho encender, Messire. El regente no me ha dado tiempo para caldearlo con anticipación. Se midieron con la mirada, y pasaron cada uno un mal momento. Adelante, pues, dijo Maot, abriéndose paso. Buvir ofreció su brazo al anciano senescal, y los dos curadores se dirigieron, lentamente, hacia la gran sala. Maot lo seguía a unos pasos. Era el momento propicio, y tal vez no encontraría otro igual. El andar del senescal le permitía no apresurarse. Cierto es que había escuderos y doncellas pegados a las paredes y que todos, desde la penumbra, tenían puestos los ojos en el niño. Pero, ¿quién sospecharía de un gesto tan breve y natural? Vamos. Presentémonos bien, dijo Maot al bebé coronado que llevaba en sus brazos. Hagamos honor al reino, y no babeemos. Sacó el pañuelo de su escarcela y limpió rápidamente los labios mojados del pequeño. Buvil volvió la cabeza, pero el gesto ya estaba hecho, y Maot, disimulando el pañuelo en el hueco de la mano, fingió arreglar el precioso manto del niño. Estamos dispuestos, dijo ella. Se abrieron las puertas de la sala, y se hizo el silencio. Pero el mariscal no veía a la gente que tenía ante sí. Anunciad, Messire, anunciad, le susurró Buvil. ¿Qué debo anunciar?, preguntó Joinville. Al rey, vamos, al rey. El rey, murmuró Joinville. Es el quinto al que sirvo, ¿sabéis? Cierto, pero anunciar, repitió nerviosamente Buvil. Maot, detrás de ellos, enjugó por segunda vez, para mayor seguridad, la boca del niño Sire de Joinville. Después de aclararse la garganta con algunos carraspeos, se decidió a pronunciar con voz grave y bastante clara: Miss Sire, ved al rey. Ved al rey, Miss Sire. Viva el rey, respondieron los varones, dejando escapar el grito que retenían desde el entierro de Luis X el Turbulento. Maot fue directamente al regente y a los miembros de la familia real que lo rodeaban. Sí, es buen mozo, rosado, está gordo, comentaban los varones a su paso. ¿Quién decía que era enclenque y que no duraría?, murmuró Carlos de Valois a su hijo Felipe. Vamos. La raza de Francia siempre es aguerrida, dijo Lamarche para imitar a su tío. El hijo del lombardo se comportaba bien, incluso demasiado bien para los deseos de Maot. No podría gritar y retorcerse un poco, pensaba, y, disimuladamente, intentaba pellizcarle a través del manto. Pero los pañales eran gruesos, y el niño solo emitía un ronroneo bastante alegre. Parecía gustarle el espectáculo que se ofrecía a sus ojos azules, abiertos completamente. El pequeño bribón. Dentro de unos minutos se pondrá a cantar. Esta noche ya cantará menos, a no ser que el polvo de Beatriz se haya desvanecido. Del fondo de la sala se elevaron gritos: no lo vemos, queremos admirarlo. Tomad, Felipe, dijo Maot a su yerno entregándole el bebé, vos, que tenéis los brazos más largos, enseñad el rey a sus vasallos. Cogió el regente al pequeño Juan por el torso y lo levantó por encima de la cabeza para que todos lo pudieran contemplar a gusto. De repente, Felipe se sintió correr por las manos un líquido viscoso y caliente. El niño, atacado por el hipo, vomitaba la leche que había mamado media hora antes, y que había adquirido un color verdoso por ir mezclada con bilis. Su cara cobró el mismo color, y luego pasó a un tono oscuro, indefinible, inquietante, mientras torcía el cuello hacia atrás. Una gran exclamación de angustia y decepción se elevó de la multitud de varones. Señor, exclamó Maot, le vuelven los ataques. Cogedlo, dijo con viveza Felipe, devolviéndole el niño como si fuera un objeto peligroso. Ya lo sabía, dijo una voz. Era Buvil, estaba rojo, y su mirada colérica iba de la condesa al regente. Sí, teníais razón, Buvil, dijo este último, era demasiado pronto para presentar a este niño enfermo. Lo sabía, repitió Buvil. Pero su mujer le tiró de la manga, para evitar que cometiera una irreparable tontería. Sus miradas se encontraron y Buvil se calmó. ¿Qué iba a hacer? Estoy loco, pensó, tenemos al verdadero. Aun cuando lo había preparado todo para desviar el crimen sobre otra cabeza, no había previsto nada para el caso de que se cometiera verdaderamente. También Maot se quedó asombrada. No esperaba que el veneno produjera tan rápidos efectos. Decía palabras que querían ser tranquilizadoras: calmaos, calmaos. También el otro día creíamos que se moría, y luego ya veis cómo se recuperó. Son cosas propias de los niños, desagradables, pero que duran poco. La comadrona. Que vayan a buscar a la comadrona, agregó arriesgándose, para demostrar su buena voluntad. El regente mantenía sus manos sucias apartadas del cuerpo, las miraba con miedo y disgusto, y no osaba tocar nada. El bebé tenía un color azulado y se ahogaba.
En el desorden y confusión que siguieron, nadie supo bien lo que hacía, ni cómo ocurrieron las cosas. La señora de Bouville se lanzó hacia la habitación de la reina, pero llegada a la puerta, se detuvo bruscamente. Si llamo a la comadrona verá que no tiene la señal de los hierros y se dará cuenta del cambio, pensó. Sobre todo que no le quiten el bonete, que no se lo quiten, y volvió corriendo, mientras la asistencia se dirigía ya a la habitación del rey. Ya no era necesaria la presencia de ninguna comadrona. Envuelto aún en su manto bordado de flores de lis, con su corona de muñeco ladeada sobre la frente, con los labios amoratados, mojados los pañales y corroídas las entrañas, yacía el niño sobre el inmenso lecho cubierto de seda. El bebé que acababan de presentar a todos como el rey de Francia había dejado de existir. Capítulo 5. Un lombardo en Saint-Denis. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaban los Bouville. Estaban cogidos en su propia trampa. El regente no prolongó mucho su estancia en Vincennes. Reunió a los miembros de la familia real y le rogó que lo escoltaran hasta París para celebrar consejo inmediatamente. En el momento en que iniciaba la marcha, Bouville tuvo un arranque de valor. «Monseñor», exclamó, cogiendo por la brida la montura del regente. Inmediatamente le interrumpió Felipe: «Sí, Bouville, os agradezco que participéis de nuestro pesar. Creedme que nada os reprochamos. Es la ley de la humana naturaleza. Os haré llegar mis órdenes para los funerales», y picando al caballo, partió al galope desde el puente levadizo. A semejante marcha, los que lo acompañaban poco podían dedicarse a reflexionar. Lo siguieron la mayoría de los varones. Solo quedaron unos pocos, los menos importantes, los desocupados, que se reunían, en pequeños grupos, comentando el suceso. «¿Ves?», decía Bouville a su mujer, «debía haber hablado en aquel instante. ¿Por qué me detuviste?». Estaban en pie, en el derrame de una ventana, hablando en voz baja y sin atreverse apenas a confiar sus pensamientos. «Y la nodriza», prosiguió Bouville. «Está vigilada. La he llevado a mi habitación, la he cerrado con llave, y 2 hombres guardan la puerta. ¿No sospecha nada?». «No». «Bien, habrá que decírselo. Esperemos a que se hayan ido todos». «Debería haber hablado», repitió Bouville. Lo torturaba el remordimiento por no haber seguido el primer impulso. Si hubiera gritado la verdad ante todos los varones, si le hubiera presentado la prueba en aquel momento. Para ello hubiera sido preciso tener otro carácter, ser un hombre del Temple del Condestable, por ejemplo, y sobre todo no obedecer a su mujer cuando le tiraba de la manga. ¿Cómo podíamos imaginar que Maot realizaría también el golpe y que el niño iría a morir a la vista de todos? En el fondo, murmuró Bouville, lo mejor hubiera sido presentar al verdadero, y dejar que se cumpliera el destino. «Ah, ya te lo había dicho». «Sí, lo confieso. La idea fue mía, y era mala. Porque ahora, ¿quién los creería? ¿Cómo y a quién podrían declarar que habían engañado a la asamblea de los varones, poniendo una corona sobre la cabeza de un hijo de nodriza? Su acto constituía un sacrilegio. ¿Sabéis a qué nos arriesgamos si no guardamos silencio?, dijo la señora de Bouville. «A que Maot nos haga envenenar. Estoy convencido de que ella ha actuado de acuerdo con el regente». Cuando éste se limpió las manos sucias por el vómito del niño, tiró el trapo al fuego. «Lo vi. Su mayor preocupación era su propia seguridad. Y el arreglo del niño», continuó Bouville. «Lo he hecho yo misma con una de mis mujeres, mientras tú acompañabas al regente», respondió la señora de Bouville. «Ahora lo vigilan 4 escuderos. Por ese lado no hay nada que temer. Y la reina. He prohibido que se le hable, para no agravarla. Por otra parte, parece que su estado no le permite comprender y he ordenado a las comadronas que no se aparten de su lecho». Poco después llegó de París el chambelán Guillermo de Serif, e indicó a Bouville que el regente acababa de hacerse reconocer rey por sus tíos, hermano y pares presentes. El consejo había sido breve. «En cuanto a los funerales por su sobrino», dijo el chambelán, «nuestro sire Felipe ha decidido que se hagan cuanto antes, a fin de no afligir al pueblo durante demasiado tiempo con esta nueva desgracia. No se expondrá el cuerpo. Como hoy es viernes, y no se puede inhumar en domingo, el cadáver será llevado a Saint-Denis mañana. El embalsamador ya está en camino. Os dejo, Messire, porque el rey me ha ordenado que regrese enseguida». Bouville lo dejó marchar sin añadir palabra. El rey, pensaba. El conde de Poitiers era rey, un pequeño lombardo iba a ser llevado a Saint-Denis, y Juan I vivía. Bouville fue a reunirse con su mujer. «Han reconocido a Felipe», le dijo. «¿Qué va a ser de nosotros, con este rey que tenemos en las manos? Hay que hacerlo desaparecer». «Ah, no», exclamó Bouville, indignado. «No se trata de eso. Estás perdiendo el juicio, Hugo», replicó la señora de Bouville.
Quiero decir que es necesario ocultarlo. Pero nunca podrá reinar. Al menos vivirá y tal vez un día. ¿Quién sabe? ¿Y dónde? ¿A quién confiarlo sin despertar sospechas? En primer lugar, necesita el cuidado de una madre. La nodriza. Solo la nodriza nos puede servir, dijo la señora de Bouville. Vamos a hablarle. Estuvieron inspirados al esperar la marcha de los últimos varones antes de confesar a María de Cressé que su hijo había muerto, porque el alarido que ésta lanzó atravesó las paredes de la mansión. A quienes lo oyeron le dijeron que había partido de la reina. Ahora bien, Clemencia, aún en medio de su inconsciencia, se incorporó en el lecho y preguntó, ¿qué ocurre? Hasta el anciano senescal de Joinville despertó de su sopor y se estremeció. Están matando a alguien, dijo. He oído un grito como si degollaran a una persona. Mientras tanto, María repetía incansablemente, quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Bouville y su mujer se vieron obligados a aferrarla, a brazo partido, para impedir que se lanzara, fuera de sí, a buscarlo por el castillo. Durante 2 horas se esforzaron en calmarla, en consolarla y, sobre todo, en justificarse, repitiendo 100 veces explicaciones a las que ella no atendía. Bouville podía asegurarle que no había querido aquello, que era la obra criminal de la condesa Maud. Las palabras se inscribían inconscientemente en la memoria de María, de donde surgirían más adelante, pero, por el momento, carecían de significado. Dejó de llorar un instante, miró fijamente hacia adelante y luego, de repente, empezó a aullar como un perro atropellado por un carro. Los Bouville creyeron que perdía la razón. Agotaron todos los argumentos. Gracias a este sacrificio involuntario, María había salvado al verdadero rey de Francia, al descendiente de una línea ilustre. Sois joven, decía la señora de Bouville, tendréis otros hijos. ¿Qué mujer no ha perdido en su vida al menos un hijo de pecho? Y le citaba los gemelos de Blanca de Castilla que nacieron muertos, y todos los pequeños fallecidos de la familia real desde hacía 3 generaciones. Entre los Anjou, los Courtenay, los Borgoña, los Chatillon, los mismos Bouville, cuántas madres enlutadas que, sin embargo, acabaron siendo felices, rodeadas de una gran progenie. De los 12 o 15 hijos que una mujer traía al mundo era corriente que solo sobrevivieran la mitad. Sin embargo, os comprendo, continuaba la señora de Bouville. Es más duro tratándose del primero. No, no me comprendéis, gritaba María en medio de los sollozos. A ese no podré reemplazarlo jamás. El bebé que acababan de matar era hijo del amor, nacido de un deseo más violento y de una fe más fuerte que todas las leyes del mundo y todas sus obligaciones. Era el sueño por el que había pagado el precio de 2 meses de ultrajes y 4 de convento, el regalo perfecto que se disponía a ofrecer al hombre que había elegido, la milagrosa planta en la que había esperado ver florecer, cada día de su vida, sus amores contrariados y maravillosos. No, no podéis comprender, gemía. A vos no os han expulsado de vuestra familia por un hijo. No, no tendré otro. Cuando se empieza a describir la desgracia, a traducirla en términos inteligibles, es que ya se la ha aceptado. Al desgarramiento, al aplastamiento casi físico, sucede lentamente la segunda fase del dolor, la contemplación cruel. Lo sabía que me esperaba la desgracia, cuando yo no quería venir. La señora de Bouville no se atrevía a contestar. ¿Qué dirá Guccio cuando lo sepa?, dijo María. ¿Cómo podré explicárselo? No debe saberlo nunca, hija mía, exclamó la señora de Bouville. Nadie debe saber que el rey vive, porque quienes han fallado el golpe no vacilarían en intentarlo por segunda vez. Vos misma os halláis en peligro, ya que estabais de acuerdo con nosotros. Es preciso que guardéis el secreto hasta que se os autorice a revelarlo, y susurró a su marido, vete a buscar los evangelios. Cuando Bouville volvió con el grueso libro que cogió de la capilla, consiguieron que María pusiera la mano sobre él y jurara guardar silencio absoluto, incluso con el padre de su hijo muerto, incluso en confesión, sobre el drama que acababa de desarrollarse. Solo Bouville o su mujer podrían levantarle el juramento prestado. En el estado en que se encontraba, María aceptó jurar todo lo que le pedían. Bouville le prometió una pensión. Pero que podía importarle el dinero, y ahora es preciso que cuidéis al rey de Francia, hija mía, y digáis a todos que es vuestro hijo, agregó la señora de Bouville. María se rebeló. No quería volver a tocar al niño por quien habían asesinado al suyo. No quería seguir en Vincennes, quería huir, a donde fuera, y morir. Estad segura de que moriréis pronto si abrís la boca. Maud no tardará en haceros envenenar o apuñalar. Os prometo que nada diré. Pero dejadme partir. Partiréis. Pero no dejéis morir a este niño. Bien veis que tiene hambre. Dadle de mamar al menos hoy, dijo la señora de Bouville poniéndole en los brazos al hijo de la reina.
Cuando María apretó contra sí al pequeño, se redobló su llanto. Cuidadlo, será como el vuestro, insistía la señora de Bouville, y cuando llegue el momento de entronizarlo, vos recibiréis gran honores. Seréis su segunda madre. No eran los hipotéticos honores prometidos por la mujer del curador lo que podía convencer a María, sino la presencia de aquella pequeña vida que tenía en sus brazos y a la que iba a transferir, inconsciente, sus sentimientos maternales. Posó los labios sobre la cabeza del niño y, con gesto maquinal, abrió su corpiño murmurando: no, no puedo dejarte morir, mi pequeño Juan, mi pequeño Juan. Los Bouville lanzaron un suspiro de alivio. Habían ganado, al menos por el momento. No ha de estar mañana aquí cuando vengan a llevarse a su hijo, dijo la señora de Bouville en voz muy baja a su marido. Al día siguiente, María, postrada y dejando que la señora de Bouville decidiera en todo, fue llevada con el niño al convento de las Clarisas. La señora de Bouville explicó a la madre abadesa que la muerte del reyecito había debilitado la mente de María y que no debía tener en cuenta las locuras que pudiera hacer o decir. Nos asustó su estado, daba alaridos y no reconocía ni a su propio hijo. La señora de Bouville exigió que la joven no recibiera ninguna visita, ni aún de hermanas ni novicias del convento, y que la dejaran tranquila, en el mayor silencio. Si alguien pregunta por ella, no lo dejen entrar y avísenme enseguida. El mismo día, fueron llevados a Vincennes 2 paños de oro con flores de lis, 2 paños de Turquía bordados con las armas de Francia y 8 varas de cendal, para el enterramiento del primer rey de Francia que se había llamado Juan y fue, efectivamente, a un niño llamado Juan, a quien colocaron en una caja tan pequeña que no creyeron conveniente transportarla en un coche fúnebre, sino simplemente sobre la albarda de una mula. Maese Geoffrey de Fleury, tesorero de palacio, anotó en el registro el gasto de las exequias, que ascendió a 111 libras, 17 sueldos y 8 dineros, el sábado 20 de noviembre de 1316. No hubo el largo cortejo ritual, ni ceremonia en Notre Dame. Se dirigieron inmediatamente a Saint-Denis, donde se hizo la inhumación enseguida después de la misa. Al pie de la estatua yacente de Luis X, todavía blanca y con la piedra tallada recientemente, habían abierto una estrecha fosa. Allí depositaron, entre los huesos de los soberanos de Francia, al hijo de María de Cressé, joven de la isla de Francia, y de Guccio Baglioni, mercader de Siena. Adhaneron, primer chambelán y maese de la Casa Real, se adelantó hasta el borde de la pequeña tumba y, mirando a su dueño Felipe de Poitiers, exclamó: el rey ha muerto. ¡Viva el rey! Había empezado el reinado de Felipe V el Largo, Juana de Borgoña se convertía en reina de Francia, y triunfaba Maud de Artois. Solamente 3 personas en el reino sabían que vivía el verdadero rey. Una de ellas había jurado sobre el Evangelio guardar el secreto, y las otras 2 temblaban solo al pensar que dicho secreto fuera revelado. Capítulo 6. Francia en manos firmes. Para conquistar el trono, Felipe V había acudido, dentro de las instituciones monárquicas, a un viejo recurso que en lenguaje moderno se llama golpe de Estado. Al hallarse investido de las principales funciones reales gracias a la autoridad de su persona y al apoyo de sus entusiastas partidarios, había hecho ratificar por la Asamblea de Julio un reglamento sucesorio que podía favorecerle eventualmente, pero solo después de largo tiempo y tras la aplicación de cláusulas previas. Con la desaparición del pequeño rey, sobrevenía un acontecimiento propicio. Inmediatamente, atropellando la legalidad que él mismo había establecido, se apropió Felipe de la corona, sin respetar plazos ni condiciones previas. Un poder obtenido en semejantes condiciones forzosamente tenía que verse amenazado, por lo menos al principio. Ocupado en consolidar su posición, apenas tuvo tiempo Felipe de saborear su victoria ni recrearse en su sueño realizado. La cumbre que acababa de ocupar era demasiado estrecha. Las lenguas andaban sueltas por todo el reino, las sospechas se propagaban. La mano dura del rey era bastante conocida, y los que corrían peligro de verse alcanzados por ella se agruparon alrededor del duque de Borgoña. Este corrió a París para protestar la designación de su futuro suegro. Exigió la convocatoria de los pares y el reconocimiento de Juana de Navarra como reina de Francia. Felipe, para asegurarse la regencia, había sacrificado el condado de Borgoña. Para conservar el trono, ofreció separar las coronas de Francia y de Navarra, recientemente unidas, y dejar el pequeño reino pirenaico a la dudosa hija de su hermano. Pero si Juana era reputada digna de reinar en Navarra, ¿por qué no igualmente en Francia? Así lo entendía el duque y rehusó la proposición. Había, pues, que recurrir a la fuerza. Partió a galope hacia Dijon, desde donde lanzó,
en nombre de su sobrina, una proclama a todos los señores del Artois y de Picardía, de Brie y de Champaña, invitándoles a desobedecer al usurpador. Se dirigió con el mismo fin al rey Eduardo II de Inglaterra, quien, a pesar de los esfuerzos de su mujer Isabel, se apresuró a envenenar la querella, tomando partido por los borgoñones. En toda escisión que surgía en el reino de Francia, veía el rey inglés la posibilidad de emancipar la Guyena. Para esto llegué a denunciar el adulterio de mis cuñadas, pensaba la reina Isabel. Al verse amenazado por el norte, este y sudeste, cualquier otro que no fuera Felipe el Largo hubiera soltado tal vez la presa. Pero el nuevo rey sabía que disponía de varios meses. El invierno no era época para la guerra, sus enemigos debían esperar hasta la primavera para poner en pie de guerra sus ejércitos. Lo que más le urgía a Felipe era hacerse coronar, para adquirir la indeleble dignidad de la consagración. En un principio quiso fijar la ceremonia para la Epifanía, el Día de Reyes le parecía de buen augurio. Le hicieron ver que los burgueses de Reims no tendrían tiempo de prepararlo todo, y concedió un plazo de 3 días. La corte saldría de París el 1 de enero, y la consagración se efectuaría el domingo día 9. Desde Luis VIII, primer reino elegido en vida de su predecesor, nunca se había visto a un heredero del trono precipitarse a Reims con tanta rapidez, pero la consagración religiosa le parecía insuficiente a Felipe, quería añadirle algo que impresionara de manera nueva a la conciencia popular. Frecuentemente había meditado en las enseñanzas de Egidio Colonna, preceptor de Felipe el Hermoso, hombre que había formado el pensamiento del rey de hierro, y cuyo tratado sobre los principios de la realeza contenía frases como esta: hablando en absoluto, sería preferible que el rey fuera elegido, solo los corrompidos apetitos de los hombres y su manera de actuar deben hacer preferir la herencia a la elección. Quiero ser rey con el consentimiento de mis súbditos, dijo Felipe el Largo, y solo así me sentiré verdaderamente digno de gobernarlos, y puesto que me falta el apoyo de algunos concederé la palabra a los humildes. Su padre le había enseñado el camino al convocar, en los momentos difíciles de su reinado, asambleas en las que estaban representadas todas las clases, todos los estados. Hizo que se reunieran 2 asambleas de esta clase, más amplias todavía que las precedentes, una en París para los de la lengua Oil, otra en Bourges para los de la lengua de Oc, dentro de las semanas siguientes a la consagración, y pronunció las palabras Estados Generales. Los legistas fueron encargados de preparar los textos que se presentarían a la aprobación de los estados, de forma que Felipe apareciera como escogido y designado por el pueblo entero. Adoptaron, naturalmente, los argumentos del condestable, o sea que los lises no podían hilar la lana, y que el reino era demasiado noble para caer en manos de mujer. Se apoyaron, peregrinamente, en el hecho de que entre el venerado San Luis y la señora Juana de Navarra existían 3 intermediarios sucesorios, mientras que entre San Luis y Felipe solo había 2. Lo que con toda razón hizo exclamar a Valois: en ese caso, ¿por qué no yo, a quien solo mi padre me separa de San Luis? Y luego, en fin, los consejeros del Parlamento, aguijoneados por Mil de Noriega, exhumaron, sin demasiada confianza, el viejo código de costumbres de los francos salios, anterior a la conversión de Clovis al cristianismo. Este código no contenía nada relativo a la transmisión del poder real. Era una recopilación bastante tosca de jurisprudencia civil y criminal, poco comprensible, ya que tenía más de 8 siglos. Una breve indicación estipulaba que la herencia de tierras había de hacerse por partes iguales entre los herederos varones. Solo eso. No fue preciso más para que algunos doctores en derecho secular construyeran sobre ello su demostración. La corona de Francia solo podía recaer en varones, ya que corona implicaba posesión de tierras, y la mejor prueba de que el código sálico había sido aplicado desde su origen, no se encontraba en el hecho de que desde un principio solo habían reinado hombres. De esta manera Juana de Navarra podía quedar eliminada sin tener que recurrir a la acusación de bastardía, imposible de probar. Los doctores eran maestros en sus galimatías. Nadie pensó en objetar que la dinastía merovingia no procedía de los salios, sino de los sicambros y de los brúteros, y en aquel momento, nadie fue a examinar aquella famosa ley sálica, que se inventó pretendiendo referirse a ella, y que iba a hacer fortuna en la historia, después de haber arruinado al reino con una guerra de 100 años. Ciertamente, el adulterio de Margarita de Borgoña costaría bien caro a Francia. Sin embargo, por el momento, el poder central no se dormía. Felipe reorganizaba ya la administración, llamaba a su consejo a los gran burgueses, y creaba su cuerpo de Chevaliers Poursuivants, 23, para recompensar así a los que le habían servido sin tregua desde su época de Lyon. Nota del autor. 23. Los Chevaliers Poursuivants,
Caballeros perseverantes, creación de Felipe V a principio de su reinado, eran nombrados por el rey para acompañarlo y aconsejarle, debían estar junto a él en todos sus desplazamientos, pero no todos a la vez. Se encuentran entre ellos parientes próximos del rey como el conde de Valois, el conde de Évreux, el conde de La Marche y el conde de Clermont, gran señores como los condes de Forêt, de Boulogne, de Savoye, de Saint-Pol, de Sully, de Harcourt y de Comanches, gran oficiales de la corona como el condestable, los mariscales, el jefe de los ballesteros, y otros personajes, miembros del Consejo Secreto o del Consejo que gobierna, legistas, administradores del tesoro, burgueses ennoblecidos y amigos personales del rey. Entre ellos hay que hacer notar los nombres de Émile Desnoyers, Giraud Goethe, Guy Orenst, Guillermo Flotte, Guillermo Courtés, Martin de Sar y Anso de Joinville. Estos caballeros fueron una anticipación de los gentiles hombres de cámara instituidos por Enrique III, los cuales subsistieron hasta Carlos X. Hasta aquí la nota. Rescató de Carlos de Valois la Casa de la Moneda de Mans, y 10 más esparcidas por toda Francia. En adelante, la moneda circulante por el reino de Francia solo sería acuñada por el rey. Recordando las ideas de Juan XXI y cuando este no era más que el cardenal Duece, Felipe preparó una reforma del sistema de multas y de los derechos de cancillería. Los notarios entregarían todos los sábados al tesoro las sumas recaudadas, y el registro de actas quedaría sujeto a tarifas decretadas por la Cámara de Cuentas. Lo mismo hizo con las aduanas, prebostados, capitanías de ciudades y oficinas de recaudación. Los abusos y malversaciones, corrientes desde la muerte del Rey de Hierro, fueron duramente reprimidos. En todas las capas de la sociedad, en toda actividad nacional, en los tribunales de justicia, en los puertos, en los mercados y ferias, se dejó sentir que Francia estaba de nuevo en manos firmes. Manos de 25 años. Las fidelidades no se consiguen sin dádivas. Felipe pagó su advenimiento con gran liberalidades. El viejo senescal de Joinville se había hecho llevar a su castillo de Bassy, donde había declarado que quería morir, sabía que su fin estaba próximo. Su hijo Anso, que no había dejado a Felipe desde los últimos días de Lyon, dijo un día a este último: mi padre me ha asegurado que en Vincennes pasaron cosas extrañas cuando la muerte del pequeño rey, y han llegado a su oído inquietantes rumores. Lo sé, respondió Felipe. También a mí me parecieron sorprendentes ciertos hechos ocurridos aquellos días. ¿Queréis que os dé mi opinión, Anso? No puedo hablar mal de Bouville porque no tengo pruebas, pero me pregunto si su capacidad no era muy inferior a la tarea a él encomendada. Mostraba tanta agitación, escuchaba tanta palabra llana. Su desordenada prudencia ha dado lugar a suposiciones. De todas maneras, ya es demasiado tarde. Hizo una pausa, y agregó: Anso, he hecho que el tesoro os asigne una donación de 4.000 libras, y ello os probará mi gratitud por la ayuda que siempre me habéis prestado y si, tal como creo, el día de la consagración, mi primo el duque de Borgoña no se encuentra en Reims para anudar mis espuelas, os encargaréis vos de ello. Sois caballero suficientemente noble para ello. Para remachar las bocas, siempre ha sido el oro el mejor metal, pero Felipe sabía que con ciertos hombres es necesario trabajar un poco la soldadura. Quedaba por arreglar el asunto de Roberto de Artois. Felipe se felicitaba de haber tenido en prisión a su peligroso primo durante los últimos acontecimientos. Pero no podía tenerlo indefinidamente en el Châtelet. Generalmente una coronación va acompañada de actos de clemencia y concesiones de gracia. Ante la apremiante intervención de Carlos de Valois, Felipe fingió comportarse como buen príncipe. Lo haré por complaceros, tío mío, dijo. Roberto será puesto en libertad. Dejó la frase en suspenso, y pareció estar calculando: a los 3 días de mi salida para Reims, agregó, y no podrá alejarse de París más de 20 leguas. Capítulo 7. ¿Cuántas ilusiones perdidas? En su ascensión real, Felipe el Largo, no había pasado solo sobre 2 cadáveres, dejaba también tras de sí otros 2 destinos aniquilados, 2 mujeres destruidas, una de ellas reina y la otra de oscura familia. Al día siguiente de las exequias fúnebres del falso Juan I en Saint-Denis, la señora Clemencia de Hungría, de quien todos creían que iba a entregar el alma, volvió lentamente a recuperar sus sentidos y la vida. Alguno de los remedios que le daban había resultado eficaz, la fiebre y la infección abandonaban aquel cuerpo, como para dar lugar a otras penas. Las primeras palabras que pronunció la reina fueron para pedir su hijo, a quien apenas había visto. Su recuerdo solo le traía la imagen de un cuerpecito desnudo al que friccionaban con agua de rosas y ponían en la cuna. Cuando le notificaron,
con 1000 cuidados, que no se lo podían mostrar enseguida, murmuró, ha muerto, ¿verdad? Lo sabía. Lo presentía en medio de la fiebre. También debía ocurrir eso. No tuvo la reacción aterradora que todos temían. Quedó postrada, pero sin lágrimas, su rostro mostraba la expresión de trágica ironía que adoptan ciertas personas después de un incendio, ante las humeantes cenizas de su casa. Sus labios se abrieron como para reír, y durante unos instantes creyeron que había enloquecido. La desgracia se había encarnizado con ella, había zonas muertas en su alma, y aunque el destino redoblara sus golpes no podría causarle más sufrimiento. Bouville, ante ella, se veía condenado a una engañosa misión de consolador ineficaz. Cada palabra de afecto que le dirigía la reina lo atormentaba de remordimiento. Su hijo vive, y no puedo decírselo. Y pensar que está en mi mano darle una alegría tan grande. Por piedad, e incluso por simple honradez, estuvo 100 veces a punto de hablar. Pero la señora de Bouville, que conocía su tierno corazón, no lo dejaba nunca solo con la reina. Al menos pudo desahogarse a medias, acusando a Maud, la verdadera culpable. La reina se encogió de hombros. ¿Qué le importaba la mano de la que se habían servido las fuerzas del mal para abatirse sobre ella? He sido piadosa y buena, al menos así lo creo, decía, me he esforzado en cumplir los mandamientos de la religión y en corregir a los que me eran queridos. Nunca he deseado mal a nadie y Dios me ha castigado más que a ninguna de sus criaturas. Por otra parte, veo triunfar en todo a los malos. No se rebelaba ni blasfemaba tampoco, simplemente atestiguaba una especie de monumental error. Sus padres habían muerto de peste cuando ella contaba apenas 2 años. Mientras todas las princesas de su familia se casaban o se comprometían antes de alcanzar la edad núbil, ella había tenido que esperar hasta los 22 años. El partido inesperado que se le presentó parecía el mejor del mundo. Había acudido a aquel matrimonio con el rey de Francia deslumbrada, rendida de amor exaltado y llena de las mejores intenciones. Aún antes de llegar a su nuevo país había estado a punto de perecer en el mar. Al cabo de unas semanas descubría que se había casado con un asesino y que sucedía a una reina estrangulada. A los 10 meses quedaba viuda y encinta. Alejada enseguida del poder, la tenían secuestrada con el pretexto de protegerla, y acababa de luchar durante 8 días entre la vida y la muerte para saber, apenas salida de aquel infierno, que su hijo había muerto, envenenado, sin duda, como su marido. La gente de mi país cree en la mala suerte. Tienen razón. Yo tengo mala suerte, dijo. Me debo prohibir emprender nada más y fiarme de nadie, ni aun del mismo Dios. Amor, caridad, esperanza. Había agotado todas las reservas de virtud que poseía, y al mismo tiempo perdía la fe. Durante su enfermedad había sufrido tales torturas y había sentido tan cerca la agonía, que encontrarse viva, respirar sin dificultad, alimentarse, posar la mirada en las paredes, muebles y rostros, le parecía sorprendente y le procuraba las únicas emociones de que era capaz su alma medio destruida. A medida que avanzaba en su lenta convalecencia y recobraba su legendaria belleza, la reina Clemencia comenzó a adquirir gustos de mujer madura y caprichosa. Parecía que bajo aquella admirable apariencia, bajo aquellos cabellos de oro, aquel rostro de retablo, aquel noble pecho, aquellos miembros perfectos que día a día recuperaban su seducción, habían transcurrido de golpe 40 años. Con un cuerpo suntuoso, una vieja viuda reclamaba a la vida sus últimas alegrías. Las reclamaría durante 11 años. Frugal hasta entonces, tanto por religiosidad como por indiferencia, la reina mostró enseguida extrañas exigencias de manjares raros y costosos. Colmada por Luis X de joyas que ella había desdeñado al recibirlas, se exaltaba ahora ante sus cofres, apasionada en contar las piedras, en calcular su valor, y en apreciar la talla o el brillo. Decidió de pronto transformar las monturas y convocó a sus orfebres a interminables reuniones. Pasaba también largas horas con las lenceras, hacía comprar las más caras telas de Oriente y encargaba excesiva cantidad de exóticos perfumes. Aunque para aparecer en público vestía el blanco atuendo de las viudas, en sus habitaciones, los íntimos quedaban sorprendidos, e incluso molestos al verla, junto a la chimenea, envuelta en velos de excesiva transparencia. Su generosidad de antaño perduraba ahora en forma alocada de absurdas liberalidades. Los mercaderes hicieron correr la voz entre ellos, pues sabían que no se le discutiría el precio. La codicia se apoderaba del personal. Ciertamente, la reina estaba bien servida. En las cocinas se disputaban el honor de prepararle su manjar preferido, por un postre bien presentado, por una leche de avellanas, por un plato recientemente descubierto en el que el romero y las especias estaban bien maceradas en jugo de granada,
la reina abría la mano llena de monedas. Pronto quiso oír voces agradables que le cantaran y le recitaran cuentos, endechas y novelas. Su fría mirada solo quería posarse en rostros jóvenes. Cualquier trovador de buena apariencia y voz cálida, que la hubiera distraído durante una hora, y cuya mirada se había turbado al entrever el cuerpo de la reina bajo los velos de Chipre, recibía lo suficiente como para divertirse en las tabernas durante un mes. Buville estaba alarmado de aquella prodigalidad, pero él mismo no había podido negarse a ser uno de los beneficiarios. El 1 de enero, que era el día de las felicitaciones y regalos aunque el año oficial empezaba por Pascua, la reina Clemencia entregó a Buville un saquito bordado que contenía 300 libras en oro. El antiguo chambelán exclamó, «No, señora, por favor, no lo merezco. Pero no se le puede rehusar un obsequio a una reina, aunque se sepa que se está arruinando». 24. Nota del autor. 24. La súbita prodigalidad de la reina Clemencia a raíz de su trágico alumbramiento, que parece síntoma de un trastorno mental, se fue acentuando rápidamente. El Papa Juan XXI, que había protegido siempre a Clemencia por ser princesa de Anjou, se vio obligado desde el mayo siguiente a escribir a la joven viuda aconsejándole que viviera oscura, casta y humildemente, que fuera sobria en la mesa, modesta tanto en sus palabras como en sus vestidos, y que no saliera siempre en compañía de jóvenes. Al mismo tiempo escribió a Felipe V para fijar la viudedad de Clemencia, asunto que tuvo sus dificultades. El Papa escribió varias veces más a Clemencia exhortándola a reducir sus excesivos gastos y rogándole que arreglara sus deudas, en particular con los Bardi de Florencia. Finalmente, en 1318, Clemencia tuvo que retirarse por unos años al convento de Santa María de Nazaret, cerca de E, en Provence. Pero antes de entrar, la obligaron, para satisfacer las exigencias de sus acreedores, a depositar en garantía todas sus joyas. Hasta aquí la nota. Aquel mismo día 1 de enero, Buville recibió la visita de Maese Tolomei. El banquero encontró al antiguo chambelán asombrosamente adelgazado y pálido. Buville flotaba en sus vestidos, sus mejillas estaban hundidas, su mirada inquieta y su atención desfalleciente. Este hombre, pensó Tolomei, está minado por una enfermedad secreta y no me sorprendería que dentro de poco se encontrara a las puertas de la muerte. Tengo que darme prisa para solucionar el asunto de Guccio. Tolomei conocía bien las costumbres. Con ocasión del Año Nuevo llevaba una pieza de tela a la señora de Buville, para agradecerle dijo todo lo que ha hecho por esa joven que acaba de dar un hijo a mi sobrino. Buville quiso rechazar también este obsequio. Aceptadlo, insistió Tolomei. Quisiera, por otra parte, hablaros un poco de este asunto. Mi sobrino va a regresar de Aviñón, donde nuestro Santo Padre el Papa. Buville se persignó, lo ha retenido trabajando en las cuentas de su tesorería. Ahora viene a buscar a su mujer y a su hijo. Buville se quedó helado. Un momento, maese, un momento, dijo. Hay un mensajero que me está esperando y debo darle una contestación urgente. Hacedme el favor de esperar, y con la pieza de tela bajo el brazo, desapareció a recabar consejo de su mujer. El marido vuelve, dijo. ¿Qué marido?, preguntó la señora de Buville. El marido de la nodriza. Si no está casada. Lo está. Hay que creerlo. Tolomei está aquí. Toma, te ha traído esto. ¿Qué quiere? Que la joven salga del convento. ¿Cuándo? No lo sé todavía. Pronto. Entonces, deja que lo piense. No prometas nada y vuelve a verme. Buville se presentó de nuevo ante su visitante. ¿Decíais, maese Tolomei? Os decía que llega mi sobrino para sacar del convento, donde tuvisteis la bondad de encontrarles refugio a su mujer y a su hijo. Ahora ya no tienen nada que temer. Guccio trae una recomendación del Santo Padre y creo que se establecerá en Aviñón, al menos por un tiempo. Me hubiera gustado tenerlos conmigo. ¿Sabéis que todavía no he visto a ese sobrino nieto que me ha nacido? Estaba de viaje, en visita a mis sucursales, y solo supe la novedad por una jubilosa carta de su joven madre. Anteayer, en cuanto regresé quise ir a verla, pero en el convento de las Clarisas no quisieron abrirme. Es que en las Clarisas rige una regla muy severa, dijo Buville, y además, a petición vuestra, dimos órdenes tajantes. No habrá ocurrido nada malo. No, maese, nada que yo sepa. Os hubiera informado enseguida, respondió Buville, que estaba sobre ascuas. Cuando llega vuestro sobrino. Lo espero para dentro de 2 o 3 días. Buville lo miró despavorido. Os ruego de nuevo que me perdonéis, dijo, ahora recuerdo de repente que la reina me ha pedido una cosa y no se la he llevado. Enseguida vuelvo. Se eclipsó de nuevo. Seguramente anda mal de la cabeza, pensó Tolomei.
Pues sí que da gusto hablar con un hombre que desaparece a cada momento. Con tal de que no se olvide de que estoy aquí. Se sentó sobre un cofre, y estuvo largo rato lustrando la piel que adornaba su manga. Aquí estoy, dijo Bubil levantando un tapiz. ¿Qué me decíais de vuestro sobrino? Ya sabéis que lo tengo en gran aprecio. Fue un gentil compañero en nuestros viajes a Nápoles. Nápoles, repitió enterneciéndose. Si yo hubiera sabido. Pobre reina, pobre reina. Se dejó caer en el cofre, al lado de Ptolomei, y se enjugó con las manos las lágrimas que le arrancaban los recuerdos. Vamos. Ahora se me echa a llorar, pensó el banquero. Luego en altavoz dijo, no he querido mencionaros todas esas nuevas desgracias, presiento lo mucho que os afligen. Me he acordado mucho de vos. Ah, Ptolomei, si supierais. Ha sido peor de lo que podéis imaginaros, el demonio se ha mezclado en esto. Se oyó una tosecilla seca detrás de los tapices, y Bubil se detuvo de golpe sobre la pendiente de las peligrosas confidencias. Vaya, nos escuchan, pensó Ptolomei, quien se apresuró a añadir, en fin, al menos nos queda un consuelo en esta aflicción, tenemos un buen rey. Cierto, cierto, respondió Bubil sin gran entusiasmo. Temía, prosiguió el banquero, esforzándose en alejar a su interlocutor de la sospechosa tapicería, temía que el nuevo rey nos tratara mal a nosotros los lombardos. Pues nada de eso. Incluso parece que, en ciertas senescalías, ha confiado el cobro de impuestos a gente de nuestras compañías. Por lo que se refiere a mi sobrino, que os aseguro que ha trabajado bien, debo decirlo, me gustaría que sus afanes se vieran recompensados encontrando a su hermosa y a su heredero instalados en mi casa. Ya he hecho preparar la habitación de esos gentiles esposos. Se habla mal de los jóvenes de nuestro tiempo. No se le cree capaces de sinceridad ni de amor fiel. Estos se quieren de verdad, os lo aseguro. Basta leer sus cartas. Si el matrimonio no se efectuó según todas las reglas, ¿qué importa? Volveremos a celebrarlo y os pediré, si ello no os ofende, que seáis testigo. Será un gran honor, por lo contrario, un gran honor, maese, respondió Bubil, mirando al tapiz como si buscara una araña. Pero está la familia. ¿Qué familia? La familia de la nodriza. La nodriza, repitió Ptolomei, que no comprendía nada. Por segunda vez se oyó la tosecilla detrás del tapiz. A Bubil se le demudó el rostro, tartamudeó. Es que, maese, quería decir, sí, quise informaros enseguida, pero, con tanto trabajo se me olvidó. Ah, sí. Ahora es preciso que os lo diga. Vuestra. A la mujer de vuestro sobrino, puesto que según me aseguráis están casados, le rogamos. Bien, estábamos sin nodriza, y ante el ruego de mi mujer, nos hizo el favor, el gran favor de amamantar al pequeño rey, el poco tiempo, que vivió. Entonces, vino aquí, ¿la hicisteis salir del convento? Y en él está de nuevo. Hubiera querido decíroslo, pero el tiempo urgía. Además, todo sucedió con tanta rapidez, Mesire, no os avergoncéis por ello. Habéis obrado bien. Esa hermosa María. Así que amamantó al rey. Es una noticia sorprendente y muy honrosa. La pena es que no haya podido seguir criándolo, dijo Ptolomei, que lamentaba ya haber perdido las ventajas que podía haber sacado de tal situación. ¿Entonces os sería fácil hacerla salir de nuevo? No. Para que salga definitivamente es necesario el consentimiento de los suyos. ¿Habéis vuelto a ver a su familia? Jamás. Sus hermanos, que la trajeron con tanto alboroto, parece que se quedaron muy tranquilos al desembarazarse de ella, y no han vuelto a aparecer. ¿Dónde viven? En su casa de Cresee. ¿Cresee? ¿Dónde está eso? Cerca de Neofl, donde tengo una sucursal. Cresee. Neofl, muy bien. Permitidme que os diga, monseñor, que sois un hombre extraño, dijo Ptolomei. Os confío una joven, os explico su caso, vais a buscarla para que críe al hijo de la reina, vive aquí 10 días. 5, precisó Bubil. 5 días, prosiguió Ptolomei, y no sabéis de dónde procede ni casi cómo se llama así. Lo sé, lo sabía, dijo Bubil, poniéndose colorado, pero a veces se me va la memoria. No podía ir por tercera vez en busca de su mujer. Porque no venía a ayudarle en lugar de permanecer escondida detrás de los tapices, para interrumpirle, en cuanto iba a cometer una tontería. Ella tenía sus motivos, sin duda. Ptolomei es el único hombre al que temo en este asunto, le había dicho a su esposo. Si te ve solo, como eres bobo, desconfiará menos, y yo podré solucionar mejor las cosas. Como eres bobo. Tiene razón, me estoy convirtiendo en un bobo, se decía Bubil. Sin embargo, en otro tiempo sabía cómo hablar a los reyes y llevar sus asuntos. Negocié el matrimonio de la señora Clemencia.
Tuve que ocuparme del conclave y usar mis astucias con tuece. Este pensamiento lo salvo. Decís que vuestro sobrino trae una carta del Padre Santo, prosiguió. Bien, eso lo arregla todo. Guccio es quien ha de ir a buscar a su mujer, presentando esa carta. Así estamos a cubierto, y no tendremos ni reproches, ni proceso. El Santo Padre. ¿Para qué más? Regresa dentro de 2 o 3 días, ¿verdad? Deseemos que todo salga a pedir de boca y muchas gracias por vuestra hermosa Atela, estoy seguro de que mi buena esposa la apreciará mucho. Hasta la vista, maese, sigo siendo vuestro servidor. Se sentía más agotado que si hubiera tomado parte en una carga de caballería. Al salir de Vincennes, pensó Tolomei, o me miente por alguna razón que ignoro, o bien vuelve a la infancia. En fin, esperemos a Guccio. La señora de Bouville no perdió el tiempo. Hizo enganchar su litera y corrió al barrio de Saint-Marcel. Se encerró con María de Cressé. Después de haber causado la muerte de su hijo, venía ahora a exigirle que renunciara a su amor. Jurasteis sobre el Evangelio guardar el secreto, decía la señora de Bouville. Pero seréis capaz de guardarlo con ese hombre. Podréis vivir con vuestro esposo. Ahora adornaba a Guccio con esa cualidad. Haciéndole creer que es padre de un niño que no le pertenece. Es pecado ocultar tan grave cosa al cónyuge, y cuando podamos hacer triunfar la verdad y vengan a buscar al rey para que ascienda al trono, ¿qué le diréis entonces? Sois una muchacha demasiado honrada y vuestra sangre es demasiado noble para hacer semejante villanía. Centenares de veces en sus horas de soledad se había planteado María esas preguntas. No pensaba en otra cosa, y ello la enloquecía. Conocía bien la respuesta. Sabía que en cuanto estuviera de nuevo en brazos de Guccio, le sería imposible fingir y callar, no porque fuera pecado, como decía la señora de Bouville, sino porque el amor le prohibiría la atrocidad de una mentira semejante. Guccio me comprenderá, me perdonará. Creerá que todo ha pasado contra mi voluntad, y me ayudará a llevar esta carga. Guccio no dirá nada, señora. Puedo jurarlo por él y por mí. Solo se puede jurar por uno mismo, hija mía. Además, es un lombardo. Sería incapaz de callar, querría sacar provecho del secreto. Señora, lo estáis insultando. No, no lo insulto, amiga mía, conozco el mundo. Habéis jurado no hablar ni siquiera en confesión. Es al rey de Francia al que tenéis bajo vuestra custodia, y vuestro juramento os será levantado a su debido tiempo. Por favor, señora, llevaos al rey y dejadme en libertad. No soy yo quien lo ha entregado, sino la voluntad de Dios. Tenéis un depósito sagrado. Hubierais traicionado a nuestro Señor Jesucristo si os hubieran encargado de su custodia durante la matanza de los inocentes. Este niño debe vivir. Es necesario que mi esposo os tenga a los dos bajo su vigilancia, que sepa en todo momento dónde encontraros, y que no os marchéis a Aviñón, como parece que se proyecta. Conseguiré de Guccio que nos instalemos donde queráis, os aseguro que no hablará. No hablará, porque no lo volveréis a ver. La lucha, entrecortada solo por la lactancia del pequeño rey, duró toda la tarde. Las dos mujeres se batían como fieras caídas en una trampa. Pero la pequeña señora de Bouville tenía las uñas y los dientes más afilados. Entonces, ¿qué pensáis hacer conmigo? Vais a encerrarme aquí para toda la vida, gimió María. Eso querría yo, pensaba la señora de Bouville, pero el otro va a llegar con la carta del Papa. Y si vuestra familia consintiera en acogeros, propuso. Creo que Messire Hugo conseguiría convencer a vuestros hermanos. Volver a Cressé, vivir con la hostilidad de la familia y en compañía de un hijo que sería considerado como fruto del pecado, siendo como era el más digno de honor entre todos los niños de Francia. Renunciar a todo, callar, envejecer no pudiendo hacer otra cosa que contemplar la monstruosa fatalidad y el desesperante fracaso de un amor que no hubiera debido alterarse por nada. ¡Cuántas ilusiones perdidas! María se encolerizó, volvió a encontrar la fuerza que la había lanzado en contra de la ley y de su familia en brazos del hombre elegido. De repente, se negó a aceptar. Volveré a ver a Guccio, seré suya, viviré con él, exclamó. La señora de Bouville tamborileó lentamente en el brazo de su asiento. No volveréis a verlo, respondió, porque si se acerca a este convento, o a cualquier otro lugar en que podamos encerraros, y os habla aunque solo sea un momento, nunca más volverá a hacerlo. Ya sabéis que mi esposo es hombre enérgico y temible cuando se trata de la salvaguardia del rey. Si tanto deseáis ver a Guccio, lo veréis, pero con un puñal clavado en la espalda. María se desplomó. Ya es bastante con el niño, para que matéis también al padre, murmuró. El rey solo os tiene a vos, dijo la señora de Bouville. No creía que en la corte de Francia valiera tan poco la vida de la gente. Hermosa corte, respetada en el reino.
Tengo que deciros, señora, que os odio. Sois injusta, María. Mi tarea es pesada y yo os defiendo contra vos misma. Escribiréis lo que os voy a dictar. Vencida, desamparada, ardiéndole las sienes y enrojecidos los ojos por el llanto, trazó María penosamente las frases que jamás hubiera creído poder escribir. La carta sería llevada a casa de Ptolomei, para que éste la entregara a su sobrino. María declaraba sentir gran vergüenza y horror por el pecado que había cometido, quería consagrarse al hijo de ese pecado, no volver a caer en los extravíos de la carne, y despreciaba a quien la había seducido. Prohibía a Guccio que fuera a buscarla, donde quiera que ella se hallara. Para terminar, quiso añadir, os juro que no tendré en mi vida otro hombre que vos, ni daré a nadie más mi fe. La señora de Bouville se negó. No ha de suponer que lo seguís queriendo. Vamos, firmad y dadme la carta. María ni siquiera vio salir a la pequeña mujer. Me odiará, me despreciará, y nunca sabrá que lo he hecho para salvarlo, pensó al oír cerrar la puerta del convento. Fin del capítulo 7. Producción, traducciones alejandroconcha.com